Bien, las elecciones en Perú es uno de los eventos que ha llamado más la atención en el mundo y por supuesto que en Chile, que somos el país vecino. ¿Quién va a ser el próximo presidente de Perú? ¿Keiko Fujimori por la derecha o Roberto Sánchez por la izquierda? Para saber del tema, estamos con nuestra querida periodista que está en Perú, Liliana Sierra, que ella siempre tan amable nos colabora con esta información. ¿Cómo estás, Lili? Bueno, ¿cómo estás, Cari? Siempre dispuesta a informar sobre la situación de mi país y ahora sobre todo en este momento de proceso electoral que ha culminado. ¿Cómo fue, Lili, el día domingo? ¿Cómo lo sentiste? Mira, llegamos a esta etapa del proceso electoral de la segunda vuelta en un clima de incertidumbre y también de tensión en la ciudadanía, Mm. eh, porque aún no se define el voto, ¿no? Aún no se define quién será el próximo gobernante de nuestro país, si Keiko o el señor Roberto Sánchez. Me preguntas cómo vivimos ayer esta jornada electoral, este proceso electoral, con calma, con participación ciudadana, un promedio de 18 millones de electores aptos para votar han ido a cumplir con su deber cívico hasta el momento. No hubo esa desorganización, esos problemas logísticos de la primera vuelta que llamaron a un grupo político a denominar que había una situación de fraude, pero cierto que hubo irregularidades por la institución encargada de llevar este proceso electoral, porque muchas mesas no se abrieron, simplemente ni a la hora ni nunca se abrieron, ¿no? Por problemas logísticos, porque no llegó todo lo que es la ánfora, el material electoral a los colegios electorales. Por esto esta jornada se vivió con calma, pero sí con incertidumbre también, ¿no? Ujú. Ahora, ya pasaron 24 horas de esto. Sin embargo, se estrecha, se acorta, pero se acorta en un nivel, Liliana, la diferencia de votos entre Fujimori y Sánchez, que uno dice, ¿cómo es posible? Es como un caso medio único en el mundo, ¿verdad? Y no es la primera vez que pasa con Keiko Fujimori. Ha perdido las otras elecciones y han sido también así estrechas, de 2.000, de 4.000 votos, algo que es como impensable en un país que votan 18 millones de personas. Claro, te digo, en este momento los resultados, las actas contabilizadas por el organismo electoral OMPE, que se denomina OMPE, Ujú, mira, al 93.833% de actas contabilizadas, ujú, Keiko sigue en el primer lugar, pero con una ligera ventaja. Representa el 50.006%, mientras Roberto Sánchez en este momento obtiene 49.94%. Como tú dices, la diferencia es ligera, son menos de 3.000 votos entre un candidato y otro. Y es la tercera vez que Keiko Fujimori llega al proceso electoral con esta mínima diferencia, ¿no? Entre un candidato entre ella y su contendor ujú, político ujú. en el proceso electoral. Es la tercera vez con esa diferencia mínima. Hace 5 años con Pedro Castillo Sí, y en el 2016 con con Kuczynski. PPK, con Kuczynski. Ujú. Oye, Liliana, y cuéntame una cosa, ¿qué dicen los analistas respecto a la situación? ¿Que es un país dividido? ¿Que es un país que todavía le falta maduración política? ¿Que la candidata tiene un problema respecto a la ciudadanía? ¿Qué es lo que se cree finalmente? Sin duda, llegamos a un país o tenemos un país fragmentado, ¿no? Un país que no cree, que desconfía de sus autoridades, de las personas que las van a representar en el poder ejecutivo, en el legislativo. Mira,
las cifras que te voy a dar. En Lima, Keiko obtuvo un poquito más allá del 60%, 61%, Ujú, frente a Roberto Sánchez, 34, 35%, que todavía no se define. Pero es ujú. su bolsón político de Keiko, la capital. Pero mientras al sur del país, Puno, Roberto Sánchez ha sacado casi 80% de votos. Tacna, frontera con Con Chile, Chile. cerca de Arica, Roberto Sánchez ha logrado un promedio de 72% y más Oye, de apoyo, de respaldo ciudadano. O sea, hay una fragmentación sí. totalmente en el país, hay una división entre la capital, Lima, y sobre todo el sur del país, la sierra, ¿no? La sierra, las zonas andinas del país, que han votado mayoritariamente por la opción de Roberto Sánchez, que representa una izquierda radical, que durante estas semanas ha tenido que cambiar su plan de gobierno para convencer a este sector ciudadano de centro izquierda, ¿no? Ujú. Ahora, Liliana, cuando estamos hablando de Lima, estamos hablando de una ciudad de cuántos millones de personas, unas 10 millones de personas. Sí, pero con opciones de votar unos 7 millones de ciudadanos, ¿no? Tenemos Ok, Lima capital, los distritos y también la zona de la periferia. ok. Ahora, Liliana, cuando hacemos un poco la proyección respecto a lo que ha pasado en las anteriores elecciones en Perú, ¿para cuándo podríamos tener ya el resultado final aproximadamente? Tomando en cuenta votos extranjeros, los que hay que impugnar. Ahora estamos al 93%, de acuerdo a la información de las autoridades electorales, para llegar al 100% de actas contabilizadas. Esto va a demorar, y hasta contar el último voto, un mes en promedio, porque ahí Un es una mes. labor o un enfrentamiento entre personeros de cada partido que van a defender cada voto. Eso pasa a otro organismo para ver el tema de las impugnaciones, de las observaciones, y como la diferencia es tan estrecha, tan Claro. marcada de 2.000, 3.000 votos, ahí se va a resolver, ¿no? Es una tarea, una labor de defensa de los personeros de cada agrupación política, más o Ok, menos en un mes, incluso más, ok, hasta conocer el resultado oficial. ok. Pero lo que sí, hoy ya no se celebra de ninguna parte. No hay forma de celebrar. Los candidatos han sido prudentes con sus declaraciones, han llamado a sus manifestantes, a sus partidarios, uno que es importante en este país, y lo ha dicho Keiko ayer, a reconocer los resultados. En la vereda del frente, Sánchez también ha ido por ese mismo camino, a exhortar, ¿no? A reconocer los resultados. Y han llamado ambas agrupaciones, ambos líderes políticos a la calma. Eso es lo que necesita el país, calma, Ok, consensos, construir puentes. ok. Ahora, Lili, explícanos otra cosa acá a los chilenos. El país ya no va a ser unicameral, ahora va a tener diputados y senadores. Exacto, es un Congreso bicameral con la Cámara de Diputados y senadores, ¿no? Es una reforma que se hizo al sistema político. En ambas cámaras, el partido de Keiko, de Ujú. Fuerza Popular, es el que ha alcanzado un grupo importante, pero Ya. no tiene la mayoría. Así que ella, si gana, si llega a ganar en esta cuarta elección que participa, va a tener que hilar fino Para para poder llegar a un convencer. consenso con las demás fuerzas políticas, porque lo necesita. Y de parte de Sánchez igual, la misma, O- tejer esa, construir, ¿no? ok. Y ahora, y lo último ya para ir cerrando, Liliana, cuando estamos hablando de bicameralidad, ¿va a bajar el nivel de rapidez con que se puede sacar a un presidente? No hay candados para eso, Ya. la reforma no se ha hecho para eso, sino que el Senado, que se entiende
que llegan políticos, ciudadanos con mayor nivel académico de preparación, el análisis de las leyes va a ser más estricta, ¿no? Ya, Se va a discutir. ok, ok. Pero igual, digamos, esa fama que tiene el Perú en este rato, yo creo que tú lo sabes perfectamente cuando dicen, oye, pero ¿qué importa quién salga de presidente si antes de la Navidad va a estar preso y va a dejar de ser el presidente? Es eso. Claro, el 28 de julio estaría juramentando el noveno presidente en un periodo de 10 años. Ok. Esperemos que salga el mejor y que sea lo mejor también para todo el Perú. Gracias, Lili, por haber estado Eso con es lo que esperamos. nosotros. Gracias a ti por esta conversación. Ok, gracias. Aquí en Iquique Televisión estuvimos con Liliana Sierra, periodista desde Lima, Perú.